Y más noticias, las autoridades paraguayas han confirmado la captura del líder campesino Rubén Villalba, el principal sospechoso de los enfrentamientos entre policías y campesinos que provocaban la destitución del expresidente Fernando Lugo. Villalba, que era prófugo de la justicia desde el pasado 15 de junio y es considerado por la policía como el culpable de provocar los choques en la localidad de Curuguatí, en los que morían 6 policías y 11 campesinos. Según la Fiscalía de la Nación, las pruebas contra Villalba son unas fotos donde porta un arma con la que le apunta en la cabeza a un jefe de la policía. El líder de la Liga Nacional de Carperos ha sido trasladado a Asunción para cuidar su integridad física, según lo ha reseñado la policía. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto en Asunción, Paraguay, con Carmelo Caballero, ministro del Interior de Paraguay. Ministro Caballero, muchas gracias por estar acá en el informativo de NTN 24. Nuestra teleaudiencia en todo el continente le saluda. Un gusto estar con ustedes y un saludo para Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Gracias, ministro, muy amable. ¿En qué condiciones se produjo la captura de Rubén Villalba, el principal sospechoso de haber provocado los enfrentamientos del pasado 15 de junio? ¿Cómo encontraron a este hombre? Sí, en primer lugar, señalar y destacar que este ha sido uno de los compromisos que se ha asumido en función de gobierno, porque ustedes sabrán que la matanza de Curuguatí, que envolvió a 17 personas y enlutó a ese mismo número de familias y golpeó fuertemente a nuestro país, ha sido uno de los compromisos en materia de seguridad que hemos asumido. En ese sentido, ha habido un excelente trabajo policial, este trabajo de 3 meses aproximadamente, coordinadamente con el Ministerio Público, permitió que a través de un trabajo de inteligencia, sobre todo en las últimas semanas, en donde se ha tenido fuente humana y distintos elementos también que se sumaron, han permitido que en una zona sumamente agreste y cubierta inclusive por un gran número de personas, se hizo una incursión en horas de la madrugada con unos 30 efectivos de la Policía Nacional y lograran la captura del señor Rubén Villalba. Ministro, y concretamente, ¿qué ha consistido la investigación que culminaba con esta noticia, que es la que estamos dando, con la captura del principal sospechoso? ¿Y cuáles fueron las pruebas para dar con el paradero y la detención de Rubén Villalba? El fiscal Jalil Rachid había informado que dentro de la carpeta fiscal obran diversos elementos, entre los cuales se destacan testimonios de otras personas que han sido involucradas, y dentro de esa carpeta fiscal esos elementos se han colectado conforme también a pericias forenses, así que eso en su momento será evaluado por el Ministerio Público de tal forma a que dentro de la finalización de los actos investigativos, si eso correspondiere, se presentará la acusación correspondiente. Esto en este momento se refiere a una tarea policial, ha existido una orden de detención y lógicamente, estando en un Estado de Derecho, esta persona goza de la presunción de inocencia. No obstante ello, esta ha sido una tarea de mucho tiempo y sobre todo esta persona ha sido sindicada como uno de los principales autores. Por lo tanto, a través de su captura, seguramente se podrán tener los elementos necesarios para seguir avanzando en la investigación. Señor ministro, pero ¿cuál es la relación directa, si la hay, que tiene este hombre con esos hechos que desencadenaron la destitución de Fernando Lugo? Y en ese sentido hubo una situación en nuestro país de mucha turbulencia, porque tras la muerte de 17 personas, el jefe de la zona en la cual se produjo este evento fue promocionado posteriormente a comandante de la Policía Nacional, y en ese sentido eso generó una serie de hechos y de críticas de distintos sectores de la sociedad política paraguaya, y finalmente fue uno de los elementos que fue evaluado dentro del juicio político. Así que fue un elemento más y que se tuvo en cuenta, sobre todo por este hecho que acabo de mencionar.
Ministro, se estaba especulando que este hombre podía estar muerto y que había caído justamente entre los fallecidos en los enfrentamientos entre los policías y campesinos que tenía lugar el pasado 15 de junio. ¿Cómo pasó de ser víctima a ser el principal sospechoso de esta masacre? En realidad, esas sospechas posiblemente hayan sido hipótesis de personas que no manejaban los elementos con que contaba la Policía Nacional. No obstante, nosotros a través de las tareas de inteligencia inclusive habíamos accedido a fotos recientes de esta persona y eso obra lógicamente en los archivos de la Policía Nacional. Lo que fue complejo fue ingresar a esa zona determinada del país, como había mencionado anteriormente, sumamente agreste y con un grupo importante de personas que eventualmente brindaban abrigo a este último. Entonces, aquí se tuvo que afinar el trabajo de inteligencia de tal forma a precautelar la integridad de los agentes que iban a la misión y, lógicamente, en primera instancia siempre se tuvo como objetivo la captura con vida de esta persona porque es un elemento fundamental para el esclarecimiento de este hecho. Ministro, ¿se están adelantando investigaciones a otras personas que hayan participado en esa masacre del 15 de junio en Curuguatí? Sí, sin lugar a dudas, estas personas involucradas obran dentro de la carpeta fiscal. Hay otras órdenes de detención pendientes. La tarea policial va a continuar en la misma línea. Si bien este es un hecho sumamente resaltante y necesario, sobre todo para el esclarecimiento dentro de un Estado de Derecho, lógicamente esta persona va a tener el derecho a la legítima defensa en juicio y esos derechos le están absolutamente garantizados. También es cierto que era menester la captura del mismo porque estaba sindicado por distintos elementos que fueron evaluados por el Ministerio Público para emitir la correspondiente orden de detención.